Bendiciones, querida familia. Dios les bendiga muchísimo. Queremos enviarles un cariño enorme a todos ustedes. Sabemos que no nos podemos reunir por esta disposición y por este problema que atañe a todo el mundo, pero queremos llegar hasta cada uno de ustedes a través de este medio. Y pensaba en un pasaje de ánimo que pueda atraernos en este tiempo. Dios, animar nuestro corazón, animar nuestro espíritu. Y me vino una comparación. Ustedes saben que a mí me gusta hacer siempre ese tipo de comparaciones. Y no sé si ustedes conocen la planta del junco. El junco es una planta que habitualmente crece en los pantanos, en los lugares húmedos, lagunas. Es más, decían que el Moisés que fue construido para precisamente el niño Moisés fue hecho por juncos. Y el junco tiene una característica muy particular. Se inclina hasta lo último, pero no se rompe. Y el Señor Jesús lo comparó al apóstol Pedro con el junco. Vamos a compartir un pasaje y luego seguimos deduciendo lo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 31. Vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios. Jesús predice la negación de Pedro. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras así lo dicen. Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Te digo la verdad, Pedro, le dijo el Señor, esta misma noche antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Qué cosa, ¿no? Qué contradictorio. Porque resulta que cuando vinieron a arrestarlo al maestro, Pedro sacó una espada. Era un hombre enérgico, Pedro. Sacó la espada de uno de los soldados que venía a arrestarlo a Jesús, le cortó la oreja. El carácter violento de Pedro, el carácter impetuoso que tenía, lo hacía reaccionar de esa manera. Es más, yo creo que el maestro lo había elegido entre los 3 discípulos que siempre lo acompañaron, vieron milagros, vieron prodigios, vieron maravillas que el maestro había hecho. Sin embargo, no pasó que cuando cantó el gallo, Pedro le había negado 3 veces. Y aquí que el mensaje es específico para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también lo hemos negado a nuestro Señor, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras formas de ser. Hemos tenido altos y hemos tenido bajos. Pero ¿saben qué? Dios tenía un plan para Pedro. Y ese plan se cumplió. El mismo plan que tiene para cada uno de nosotros. Para vos, mi hermana, mi hermano, para mí, para cada uno de nosotros. Para aquellos que confiamos en nuestro Dios. Porque el negarlo al maestro en aquella época era tomado también como una traición. Pero ¿saben qué? Pedro lo seguía de lejos, dice la palabra de Dios. Lo seguía de lejos. Nunca se había apartado de toda esa situación, de toda esa escena que el maestro estaba pasando. Y qué lindo, porque después de todo lo que sucedió, que lo crucificaron al maestro, cuando esas mujeres fueron a buscarlo al sepulcro, no lo encontraron donde tenía que estar, lo encontraron ya resucitado. Y el maestro le dijo: vayan
y avísenle a todos. Y cuando ellas se iban, les dijo, avísenle también a Pedro. Esto quiere decir, amigos, hermanos, que el plan de Dios se tenía que cumplir también en Pedro. En aquel impetuoso, en aquel Pedro fuerte, fornido y de temperamento tan compulsivo, el plan de Dios se iba a cumplir. Aquel Pedro que lo había negado, como muchas veces también nosotros lo negamos al Señor. Pero ¿saben qué? Cuando vino el Pentecostés, Pedro, Juan y todos los discípulos estaban reunidos ahí, y fue también sobre él la llenura del poder de Dios. Cuando Pedro dice que predicó para esa multitud, más de 3.000 personas se convirtieron. Y eso no es nada. Después de eso, volvió a predicar y más de 5.000 personas se convirtieron. ¿Y saben qué? Lo más hermoso, que Dios siempre estuvo con Pedro. Dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Este es el mensaje, amado, que quería transmitirte, que el plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. A pesar de que nosotros muchas veces flaqueamos, muchas veces le negamos al Señor, el Señor va a cumplir su plan y su propósito en cada uno de nosotros y no se va a detener. Así como no se detuvo con Pedro, tampoco se va a detener con cada uno de nosotros. Debemos esperar y confiar. Dice el maestro que les dijo, vayan y esperen la llenura del Espíritu Santo. Amigo, hermano, familia, esperemos, porque el Señor trae la recompensa para aquello que estamos esperando. Dios les bendiga muchísimo y sigamos esperando.